Dios te bendiga. A par de minutos de ir a ese cuartito privado donde me tengo que quejar mensual, porque es donde me depilan mi rostro y eso me causa mucho dolor, me causa inflamación, se me irrita muchas veces, pero vale la pena, aunque tengo que atravesar el dolor. Vale la pena cuando salgo de ese cuartito privado donde me depilan, porque cuando salgo de ahí ya no me acuerdo mucho del dolor, aunque lo sienta, sino más bien a todo aquel que ve mi rostro. Me dice: Estefanía, ¿te depilaste? Sí, me depilé, ya me llegó el día de depilarme y es un día que me pone muy contenta. Y usted dirá: ¿por qué Estefanía está compartiendo esto? Pero tiene que ver con el tema de hoy. Tiene que ver con el tema que el Señor nos entregó hoy. Y las palabras no alcanzan para darle gloria al Señor de todo lo que Él está haciendo y la manera en que el Señor lo está haciendo. Me encanta cómo el Señor puede permitir que en mi vida, lo que yo atravieso, lo puedo también untar con su palabra y con las adoraciones que Él también me ha entregado. Se vuelve algo hermoso que nos anima a poder seguir compartiendo la palabra del Señor, no quedándonos con ella, sino que salga a la luz. Que no tenga que ver con nosotros, con nuestro rostro, cómo se vea o no se vea, sino con el Señor Jesucristo, siendo glorificado a través de lo que estamos haciendo para gloria y honra de su nombre. Entonces, como les iba diciendo, luego que salgo de ahí, mi rostro está, totalmente diferente. Me puedo gozar, puedo dar gracias a la muchacha que me depila y puedo recomendarla, puedo hablar de ella abiertamente en público y puedo reconocer su tan bello trabajo. Así también es el Señor. Mientras estamos en la prueba, el Señor quiere que entremos a ese cuartito de depilación donde nos duele, donde se nos irrita la piel, donde nos causa mucho dolor, hinchazón, así como me causa a mí cuando tengo que pasar ese proceso de depilación. Pero cuando sales de ese cuartito privado donde te quejaste, donde te quebrantaste, donde depositaste todas tus cargas al Señor, el Señor no quiere que sigas en la queja o que te quedes ahí estancada en el dolor, que te tranques en el cuarto y que no quieras salir. No, el Señor quiere que salgas al público y que glorifiques su nombre, que lo exaltes. Al igual que yo hablo bien de la muchacha que me depila, aunque el dolor se queda ahí por varios días y tengo que ponerme hielo, aloe vera, para aguantar el dolor y el ardor de esa prueba, ese aloe vera y ese hielo viene a ser la palabra de Dios para nosotros. Cuando salgamos de ahí, que entonces entremos en la palabra de Dios, no continuemos en la queja que cuando estuvimos en el cuartito de depilación. Salgamos de ese cuartito y adoremos al Señor en público. Ve a tu templo hoy, gózate con tus hermanos. Si has considerado no ir, levántate, anímate y recuerda que anteriormente te has depilado y aunque te dolió, valió la pena. Los resultados vale la pena cada vez que yo voy a depilarme, aunque me duele entrar al cuartito, aunque nos duele tener que ir, presentarnos delante del Señor por la prueba que estemos pasando. Vamos, entremos en confianza, derramemos nuestras lágrimas, pero salgamos de ahí renovados por su palabra, que viene a ser ese aloe vera, que viene a ser ese hielo que se lleva ese dolor, ese ardor de la depilación. Y en público adoremos al Señor, así como yo hablo bien de Ali, quien me depila a mí. Yo anuncio buenas nuevas y escucha la predicación, escúchala. Dios te bendiga.
Dios te bendiga. Hoy estaremos leyendo en el libro de los Salmos, capítulo 26. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias, y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú cumplas el propósito por el cual tú la envías, que tú alcances, Señor, las vidas que tú has de ministrar, Señor, a través de la misma. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hoy vamos a hablar de la queja y la adoración. Vamos a estar aprendiendo de 3 personajes, 2 que están en la Biblia y 1 que no está en la Biblia. El primer personaje es David, y como acabamos de leer en este capítulo 26, vamos a romper este rompecabezas completo del capítulo 26 en diferentes piezas. Estaremos dividiéndolos en la parte de la queja de David y lo que fue también su adoración, una queja privada y una adoración pública. Podemos ver que en los versículos del 1 al 5, como dice: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Y dice: no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente, los que andan aparentando, fingiendo. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Entonces, vemos aquí y nos damos cuenta de que David está teniendo una conversación con el Señor. Y tal y como nos dice la palabra, lo que oramos con Dios, nos trancamos, cerramos la puerta de nuestro aposento, y nuestro Padre que está en secreto, pues Él es quien nos recompensa en público. Y en esa recompensa es donde viene la adoración, al igual que David, que en el versículo 6 dice: lavaré en inocencia mis manos, por cuanto Él conoce que Dios pesa los corazones y escudriña a través de su palabra lo más profundo de nuestro corazón, y sabe y conoce nuestra intención. Y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, o sea, con confianza. Al igual que cuando nosotros tenemos un amigo o una amiga, o nuestro padre, nuestra madre, o una hermana o un hermano, a quien le tenemos confianza de venir sin fingimiento y decirle cómo nosotros nos sentimos. Vemos como David dice: yo andaré alrededor de tu altar así. O sea, en inocencia, sabiendo de que tú sabes que yo soy inocente. Y dice: para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. O sea que David, en su intimidad, trajo su queja delante de Dios. Exactamente no sé qué estaba David atravesando ahí, pero supongamos que sería cuando Saúl estaba persiguiendo la vida de David. Sabemos que David no era lo que Saúl quería expresar acerca de él. Por Saúl creía que David quería quitarlo a él del trono, y no era así, sino que Dios había escogido a David y era para quitar
a Saúl, quien ya Dios había desechado. No David. David no tenía nada que ver en eso, sino Dios, quien era que estaba haciendo lo que estaba haciendo con la vida de David y la vida de Saúl. Entonces, David trae su queja delante del Señor, pero no se queda en la queja, no se estanca en la queja, como muchas veces nos pasa a algunos de nosotros. O me atrevo a decir a todos, creo que todos hemos llegado a esa situación donde algo mal nos está pasando en nuestra vida, estamos atravesando algún proceso y en medio de ese proceso no podemos adorar abiertamente al Señor porque no hay deseo, no hay algo que alimente nuestra vista o que motive nuestra vista para adorar al Señor en medio de ese proceso. Ahora bien, ¿qué puede ayudarnos a nosotros, al igual que David, a poder adorar al Señor en público, aunque en el secreto no está mal que le traigamos nuestras quejas? Podemos ver en el capítulo 27, y es que íbamos a navegar por la palabra, como David en el versículo 3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ahora bien, ¿qué hizo que David hablara así? Me parece a mí que David anteriormente había experimentado lo que era tener un ejército alrededor suyo, queriendo destruir su vida, acabar con él y Dios librarlo. Y él recordar que anteriormente Dios lo había hecho con él. Entonces, cuando él caía otra vez en esa situación, lo que alimentaba, lo que motivaba a David a poder adorar a Dios en público, aunque se quejaba en privado, era su memoria que le recordaba: David, recuérdate, antes estuviste rodeado de ejércitos que querían matarte, que querían deshacerse de ti, querían destruirte, aniquilarte, quitarte de en medio. Pero Dios estuvo contigo. Dios te ayudó. Y eso es hoy lo que Dios nos quiere ministrar. Lo que me ministró a mí y quiere también ministrarte a ti. De que sí, está bien que te quejes delante de la presencia del Señor, en privado, pero no te quedes en la queja. Trae a tu memoria, así como el Señor en una ocasión también le dijo a su pueblo, y esto me llegó ahora mismo, que se recordara de las cosas que Él había hecho anteriormente cuando lo sacó de Egipto. Recuerda cuando empezaste este camino con el Señor, las maravillas que el Señor hizo en el desierto, cuando te sacó de Egipto. Cuando al principio empezaste tu caminar con el Señor se glorificó de una manera especial en tu vida, al igual que lo hizo en la mía, al igual que lo hizo en la vida de David. Entonces, eso es lo que nos va a alimentar, lo que nos va a motivar a que en privado sí nos vamos a quejar, pero en público podemos levantar manos santas, podemos seguir continuando yendo al templo del Señor. No nos detenemos, no nos dejamos de congregar como muchos tienen por costumbre, sino más bien nos motivamos a seguir continuando este caminar con el Señor, yendo a tu estudio bíblico, yendo a tu culto de tu iglesia, ir a gozarte con tus hermanos, ir a gozarte con la palabra que el Señor ha de depositar en tus pastores. Ir y congregarte y levantar la mano y poder gritar, así como David dijo en el versículo 7 del capítulo 26, para exclamar con voz de acción de gracia. Ir y exclamar con acción de gracias de que el Señor antes hizo en tu vida. Por lo tanto, eso ha de motivarte a darle gracias en el medio de lo que hoy tú estás atravesando, porque tú conoces a Dios, porque tú tienes una relación con Dios, porque tú sabes que antes en tu vida Él obró. Eso ha de motivarte. Así tener confianza de quejarte en privado, pero también en público, adorarle. Adorarle y darle gracias. Gracias, al igual que Él me ministraba esta mañana mientras yo entraba en su presencia, sí, a quejarme, a traer todas mis cargas delante de Él. Pero ¿sabes qué? Su Espíritu Santo empezó
a ministrar mi vida de tal manera que yo lo que decía, gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú hiciste antes. Gracias porque antes tú te glorificaste, Señor. Y yo sé que la situación que estoy caminando ahora mismo es difícil. Es difícil. No puedo alcanzar ver nada, Señor. Nada. No puedo ver nada de lo que tú me has prometido, de lo que tú me has dicho que tú vas a hacer en mi vida, porque me duele. Estoy en dolor, estoy en desesperación, estoy que no aguanto, estoy que creo que no soporto, que ya las fuerzas no me dan. Pero te voy a adorar, te voy a adorar, te voy a dar gracias, Señor. Gracias, gracias, porque aun si yo muriese como Lázaro, tú eres capaz de volver a darme vida. Aunque esta situación esté sumamente difícil, Señor, antes he caminado en el valle de la sombra y de muerte. Ahora no tengo que temer porque antes atravesé ese camino y tú estuviste conmigo. Y esa es la confianza que podemos tener y esa es la confianza que nos motiva a poder adorarle en público, aunque en privado llevemos todas nuestras quejas. ¿Y qué otro ejemplo, Estefanía, podemos ver en la palabra? Porque al principio dije que íbamos a hablar de dos. Discúlpenme que mi video se detuvo. Entonces el otro ejemplo del cual vamos a hablar es de nuestro Señor Jesucristo. Y estaremos considerando unos versículos en el capítulo 26 del libro de Mateo. Versículos 36 al 39. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Aquí vemos cómo aún hasta nuestro Señor Jesucristo, en cierta manera, también pudo venir en confianza. Y pudo venir entonces de confianza, en confianza, nuestro Señor Jesucristo, y quejarse ante la presencia del Señor, de Dios. Pero Jesucristo no se quedó en la queja, sino que Él adoró al Señor. Aunque sí expresó todo lo que sentía, la tristeza tan grande que había dentro de Él, se levantó y fue y cumplió con lo que el Señor le había encomendado. Y vamos a leer en el capítulo 27 del mismo libro de Mateo, el versículo 50, pero lo voy a poner paralelo con la versión que a mí me gusta, que fue la versión que Lucas dio, porque me muestra más expresión de cómo el Señor lo hizo, de cómo fue esa adoración. Lucas lo detalla más y me gusta. Pero vamos a leer Mateo 27, versículo 50. Viene a ser la adoración. Vimos la queja, que fue su oración y su expresión de tan triste que estaba. Versículo 50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y vamos entonces a considerar Lucas 23, 46, que es la misma escena, pero de una manera más expresiva. Y dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y también quiero que consideremos que en la cruz misma, Jesús volvió a quejarse. Y se quejó de una manera que se familiariza mucho con nosotros. Cuando estamos pasando cualquier prueba, nos olvidamos de que el Señor nos dijo que estaría con nosotros, no importando lo que nosotros atravesemos. En el momento de la prueba, pareciera que nos da
amnesia o Alzheimer y se nos va, se nos olvida, porque nos llevamos de nuestro sentimiento, por cuanto esa es la queja, el sentimiento que hay por dentro, pero lo expresamos en palabra. Y vemos en el capítulo 27, el versículo 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quizás estás atravesando un dolor ahora mismo, una prueba, quizás un proceso, no sé. Pero en vez de quedarte en la queja, en público, y esto lo vemos en las redes sociales, en todos los lados, como mucha gente se queda en la queja que quizás ya le llevó en privado al Señor, y se olvida de que Dios nos ha dicho que Él estará con nosotros en todo tiempo, tiempo bueno, tiempo malo. Y también se nos olvida que el Señor no cambia, pero que nosotros sí cambiamos. Mi situación hoy puede ser abajo y mañana arriba. La de Dios no. El Señor siempre permanecerá en su trono. Nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. La palabra no nos dice que Jesucristo se mueve de ahí. Él está ahí, intercediendo por nosotros. Entonces tú y yo cambiamos, pero el Señor nunca cambia. Y su palabra nos dice que este mundo entero pasará, pero la misma palabra de Dios nunca pasará. O sea, podemos ver que nosotros somos cambiantes, nuestras situaciones pueden cambiar. David, su situación cambió. David antes no estuvo en persecución, pero aprendió lo que era la persecución por cuanto lo atravesó. Luego, David pasó de ser perseguido a ser perseguidor también, porque él llegó a sentarse al trono. Ya sus enemigos no lo perseguían a él, sino él perseguía a sus enemigos. ¿Qué te quiero decir con esto? No te dejes arrastrar por tus sentimientos. Acordemos siempre a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra alma, de todos los beneficios, al igual que David hizo. Alma mía. Vamos a buscar ese salmo. Salmo 103. Porque es bueno refrescarnos con la misma palabra de Dios, la cual promete llevarnos a toda verdad. Nuestros sentimientos muchas veces no pueden mentir. El miedo es algo que en mi iglesia, mi pastor, siempre nos ha enseñado. Y la definición, yo creo que ya me la sé hasta de memoria, de miedo es una falsa evidencia que parece que es verdad, pero es falsa. Es algo que está disfrazado. Y los sentimientos muchas veces se disfrazan. Tú puedes que te sientas mal por algo que tú estés atravesando, pero eso no quiere decir que Dios se está sintiendo mal, porque Dios sabe lo que Él está haciendo contigo y lo que está haciendo conmigo. Por ende, nosotros nos entristecemos, pero Dios no. Nosotros lloramos, pero Dios no va a llorar por la situación que nosotros estemos atravesando. ¿Por qué? Porque Él es quien está obrando en nosotros. Recordémosles a nuestra alma, como David lo hizo en el Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Que tu proceso no te haga olvidar lo que Dios antes hizo en tu vida. Y es de donde nació esa frase que puse hoy. Me quejaré en privado, pero le adoraré en público. Y no está mal que nos quejemos en privado, porque pudimos ver que David lo hizo. Nuestro Señor Jesucristo también lo hizo. Pero ellos no se quedaron en la queja. No te quedes en la queja. Sal de la queja. Sí, en privado exprésate abiertamente con el Señor. ¿Y qué es quejarse? Es expresar con palabras y sonidos la aflicción que se siente por una pena o contrariedad o por un dolor físico. Expresar con palabras
el dolor, resentimiento, disgusto, desacuerdo o inconformidad. Nuestro Señor Jesucristo se entristeció hasta la muerte. O sea, era un sentimiento profundo. Era algo, wow, increíble, que me atrevo a decir que tú ni yo nunca sentiremos lo que nuestro Señor Jesucristo sintió momentos antes de tener que entregar su vida por nosotros. Entonces, ¿qué es adorar? Hay una diferencia grande en adorar. En una de las definiciones, porque habían varias, dice que es la actitud o la intención interna del corazón del hombre para con Dios. Implica la obediencia, el servicio, la rendición o el amor. Y esto me hizo pensar como en un amigo. Es como ese amigo quien siempre ha estado para ti y a ti no te importa lo que te pida que hagas por él o a la hora que te lo pida. Por amor, porque estás más que agradecido, no importando cómo te sientes, lo que estás pensando o lo que estás atravesando. Tienes esa disposición. La adoración viene a ser esa disposición firme de estar ahí presente delante de ese amigo. Que con esa misma disposición tú y yo, firmes, públicamente, yendo al templo o expresándolo en las redes, en vez de quejarnos en público. Tomemos en cuenta esto y tomemos este ejemplo de David y de nuestro Señor Jesucristo. Y sé que hay muchos más, otros ejemplos en la Biblia que podremos considerar de queja en privado, adoración en público. Que no sea al revés. Que no sea al revés. Porque muchas veces pasamos el día cantando en la casa y luego en público nos pregunta cómo estamos. Ay, como Dios quiere. No. Traigamos a nuestra mente lo que Dios antes hizo en nuestras vidas. Y que eso sea lo que nos motive, no lo que nuestros ojos vean, porque este camino, otra vez, 2 Corintios 5:7, no es por vista, sino por fe. O sea, estamos anclados en una esperanza de algo que estamos convencidos, aunque no lo vemos, que el Señor ha de hacer en medio de esa situación que estamos atravesando. ¿Y cómo sabremos? ¿Cómo podemos aguantar? Pues alimentando la fe. ¿Y cómo alimentamos la fe, Estefanía? Romanos 10:17. A través del oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Es ahí donde vamos a poder encontrar las herramientas necesarias que nos han de ayudar a salir de la queja y entrar en la adoración. Aunque está bien quejarse, no vamos a prohibir eso. Está bien quejarse, pero que sea en privado, cerrando tu puerta, en tu aposento secreto. Y tu Padre que te vea en secreto sea quien te recompense en público. Y quiero traer un ejemplo más, que es el mío. Y ustedes me han escuchado en otro de mis videos decir que a mí me fascina testificar de lo que el Señor ha hecho en mi vida y continúa haciendo. Hoy tengo mi cita de depilación. Y mientras meditaba en la palabra de hoy, mientras leía este Salmo 26, y luego entré aquí a la cocina y estaba fregando, yo dije, wow, pero esa palabra de hoy la puedo traer también como testimonio al proceso que yo estoy viviendo de mi depilación. Hoy usted no va a ver cómo en privado yo me quejo mientras arrancan todos los pelos de mi cara. En privado yo me voy a quejar, en privado yo voy a llorar, en privado yo voy a afligirme. Pero usted no me va a escuchar. Pero Dios sí.
Y es Dios que importa que sea quien nos escuche. Porque vamos a leer en Mateo también otra porción bíblica antes de cerrar. Y cuando yo salgo de esa privacidad donde se me depila el rostro, ya yo no salgo de ahí quejándome, aunque salgo con dolor, el dolor está ahí. Pero cuando alguien mira mi rostro y me pregunta, Estefanía, tu rostro está brillando, por cuanto me depilan y me sacan todo, ¿sabes qué? Yo no me voy a perder el tiempo en decirle, ay, me duele. No, yo voy a hablar de la persona que me depiló. Voy a exaltar a esa persona y voy a decir, sí, voy a dar el nombre de esa persona, voy a dar el lugar de esa persona, voy a recomendar a esa persona y voy a decir, sí, fulana de tal me depiló y mira qué bello se ve mi rostro. Mañana les podré mostrar mi rostro sin estos pelos. O sea, ¿cuál es el aprendizaje de estos tres ejemplos? Del de David. David tenía una intimidad con el Señor. David iba y se presentaba delante del Señor y le decía, escudriñame, tú me conoces, tú sabes cómo yo estoy caminando, tú sabes si yo estoy en integridad y en rectitud delante de ti, tú me conoces porque yo tengo una relación contigo, porque yo sé que tú sabes y conoces cómo yo camino. Y así lo vemos también en nuestro Señor Jesucristo, quien mantuvo esa relación con Él, con el Padre, quien siempre sacaba ese momento de oración para presentarse delante de Él y traer a Él no tan solo las necesidades, sino también cuando llegó la queja, porque el dolor estaba arropando su vida, porque la tristeza estaba oprimiendo su corazón por el proceso que Él sabía que tenía que atravesar, por cuanto vino con una misión aquí a la tierra, una misión que le causaría dolor. El cristiano tiene que tener presente que, como hablábamos ayer, si hemos decidido firmemente, con una disposición firme de ir contra la corriente de este mundo, vamos a sufrir, sí. No es una varita mágica, como hemos dicho antes. Lo bueno, lo fácil es hablarlo. Lo difícil es aplicarlo, es vivirlo. Predicarlo es fácil, aplicarlo es lo difícil. Hablarlo, fácil. Lo difícil es vivirlo. Entonces, podemos ver no tan solo que ellos tenían la confianza y que yo tengo la confianza de ir a depilarme en privacidad con esa muchacha que me depila, y de quejarme ahí y decirle, oye, me duele, me duele lo que tú me estás haciendo. Pero yo sé que lo que yo estoy atravesando ahora mismo, aunque me cause dolor, me va a hacer bien. Al final de tu proceso, podrás entender lo que ahora no entiendes. Job, en su proceso, no entendía lo que el Señor hacía. Pero al final del capítulo, al principio del capítulo 42, perdón, podemos ver que ya lo que Job dice no es lo mismo que él decía en el capítulo 10 o en los capítulos anteriores, sino que vemos a un Job humillado, reconociendo, Dios mío, yo hablaba cosas que yo no entendía, ahora mismo te estás quejando porque no entiendes. Pero cuando el Señor te muestre los resultados de lo que Él está haciendo, entonces podrás adorarle. Pero como antes tú ya has experimentado lo que Dios hizo en el pasado, entonces ¿por qué esperar a ver los resultados? Si este es un camino que es por fe, no por vista. Adoremos entonces en público. No nos desanimemos, que esto no nos detenga lo que estemos atravesando, de ir al templo y levantar manos santas y adorar a nuestro Dios. O de quizás poner esa palabra de ánimo que Dios pone en tu boca. Exprésala. No sabes quién está escuchando y necesita
escuchar esa palabra que Dios ha puesto en ti, en tu corazón, en tu boca. Entonces, no solo vemos que ellos en libertad pueden entrar, David y nuestro Señor Jesucristo y yo, a la sala de privacidad para poner nuestras quejas, para expresarla por el proceso que estemos pasando, sino que también podemos ver cómo ellos fueron fortalecidos al recordar quién era quien estaba con ellos. David, que había atravesado anteriormente situaciones en su vida, que Dios se había hecho presente. Recuerda hoy cuántas veces Dios se ha hecho presente, visible en tus anteriores pruebas. Recuerda hoy, tráelo a tu memoria. Eso entonces te será de motivación, no lo que tú veas al momento. Porque lo que ves al momento te duele, lo que ves al momento te entristece. Pero confía que por cuanto Él lo hizo antes, Dios es capaz de volver a hacerlo y de mejor y mayor manera. David entró a su reinado, pero antes de entrar, adoró al Señor en público. Decidió, sí, me voy a limpiar mis manos, voy al templo, te voy a adorar, voy a glorificar tu nombre. Voy a, con voz alta, con gran voz, exclamar que tú eres Dios, que tú sigues sanando, que tú sigues libertando, Señor, que tú sigues salvando y que tú sigues obrando aunque mis ojos no lo vean. Nuestro Señor Jesucristo, sí, se quejó antes de llegar a la cruz. Se quejó estando en la cruz, pensando que el Padre lo abandonó. Así quizás te sientes hoy. ¿Crees que el Señor te abandonó porque no lo sientes? Olvídate de tus sentimientos y recuerda que Él te dijo que Él estaría contigo, que Él nunca te dejaría, que nunca te abandonaría. Entonces, cuando vemos que ellos se quejaron, no lo vemos que se quedan en la queja. Vuelvo a recalcar, no te quedes en la queja. Quéjate en privado, pero cuando salgas en público, procura glorificar el nombre del Señor, así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, sabiendo y confiando que era Dios quien lo iba a levantar de los muertos. Que sí, Él tuvo que sufrir, sí, Él fue azotado, sí, Él atravesó ese camino, ese valle de sombra y de muerte que ninguno de nosotros quiere atravesar, pero que es necesario atravesarlo. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Porque hay algo que Dios está haciendo, hay algo que Dios está obrando adentro de ti, adentro de mí, en el medio de ese proceso. ¿Qué estaba haciendo Dios? En el medio del proceso de David estaba moldeando su corazón para cuando él llegara a la posición donde Dios lo iba a colocar. ¿Qué estaba haciendo Dios en nuestro Señor Jesucristo? Pues bueno, tengo que decirte que el Señor al morir nos dio vida a nosotros. Entonces lo que Dios está obrando en ti, créeme que va a ser bueno. Quizás te llevará a tu posición, a donde Él te prometió. O dará vida a otros, aunque tú te sientas morir. El Señor se ha de glorificar. Y aunque en la privacidad podemos entrar y quejarnos, tengamos siempre pendiente de no quedarnos en la queja. La queja nos estanca. La queja nos lleva a la depresión. La queja nos encierra al punto de que ya no escuchamos a Dios. No te dejes envolver de la queja. No te dejes de la autocompasión, porque eso es falta de esperanza. Y recuerda que la esperanza no depende de ti, sino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo confió. ¿Y sabes cómo adoró al Señor? Le dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Encomiéndate al Señor. Señor, en tus manos encomiendo esta prueba. Encomiendo mis fuerzas. Encomiendo mi mente, mi corazón, mis sentimientos, mi todo. Y el Señor se ha de glorificar. Sí, habrá un tiempo que esperar.
Porque Jesús no resucitó en el primer día ni en el segundo, en el tercero. David no llegó de una vez al reinado. No llegó de una vez al trono. Hubo un proceso que dolió, un proceso que tomó tiempo, pero en un proceso que también él aprendió a tener una relación con Dios que le enseñara a no olvidarse de lo que Dios antes en su vida pudo hacer. Y por último leeremos Mateo capítulo 11, versículos 28 y 30. Y también leeremos el capítulo 7, versículos 7 y 8. Y con esto cerramos. El 11, 28 al 30 dice: venid a mí, nuestro Señor Jesucristo hablando, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, sobre vosotros, y aprended de mí. Todo lo de nuestro Señor es para enseñarnos. Está en nosotros el aprender lo que Él quiere enseñarnos. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Capítulo 7 de Mateo, versículos 7 y 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Tus quejas no se van a quedar ahí. Vuelvo y te digo, entra en lo íntimo, en lo privado, y tu Padre que está en secreto solo nos enseña el capítulo 5 de Mateo también. Perdón, el capítulo 7 mismo nos enseña esto. Ay, santo Dios, Padre eterno. Usted búsquelo, comprométase a buscarlo. Donde dice: Señor Jesucristo, ilumíname, Padre eterno. Donde habla Jesús y la oración, capítulo 6. Alabado sea tu nombre, Jesucristo. Dios eterno de la gloria. Dice, versículo 5 en adelante del capítulo 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie y en las sinagogas y en las esquinas de la calle, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En secreto, ve, quéjate. No es malo quejarse, pero hazlo en privado, no en público. En público, dale gloria al Señor, dale gracias de antemano, porque sabes ya que por cuanto tú has ido delante de su presencia y te has quejado delante de Él y has descargado todo lo que llevas encima, que sabes que tú no puedes, que solo Dios puede resolver. Dale gloria en público, dale gracias al Señor, porque mira lo que dice: y tu Padre que ve en lo secreto te ha de recompensar en público. Así que en público honra al Señor desde ahora. No esperes a recibir lo que en privado tú le has pedido. Su palabra dice que si tú entras en tu aposento, en privado, en secreto, tu Padre que te ve en lo secreto, que ve cuando tú entras a quejarte delante de su presencia, no te dejará en vergüenza. Más bien dice que te ha de recompensar en público. Pero la palabra también nos enseña que si nosotros
no creemos en Dios, si nosotros no tenemos fe en que Él lo puede hacer, Él no te puede recompensar. Pero a los que le creen, a los que se acercan con confianza, sabiendo, conociendo por su palabra, que Él te ha de recompensar, que no te avergonzará, Él te galardonará. Entonces, ¿qué aprendemos hoy? Que no es malo quejarse, pero hagámoslo en privado, en público. Adoremos su nombre, sabiendo que seremos recompensados. Yo anuncio buenas nuevas. Dios te bendiga.